Buenos días. Vamos a continuar con el tema de columnas que nos quedamos nosotros viendo en en la clase pasada. Vamos a ver. Vamos nosotros a hacer el diseño de capacidad por carga axial de columna. Hay que hacer o hay que entender que es una carga axial. Generalmente en lo que ustedes van a aplicar, las cargas axiales van a ser lo que vamos a tomar más en cuenta en nuestra consideración. Para que una carga sea axial, nosotros dijimos en la clase pasada algunos conceptos que nos deben de guiar a que eso suceda de esta manera. Cuando tenemos nosotros una carga axial, nosotros suponemos que la carga se distribuye uniformemente sobre todo el área de la columna. Que si yo tengo mi columna, en este caso así, aquí estoy dibujando un poco feo, pero en toda esta área que tengo aquí, la carga sería distribuida. O sea que si yo cualquier centímetro que tomara de esa zona, la carga sería igual en cada uno de los elementos. Eso es lo que se supone que maneja que es una carga axial. Cuando nosotros nos preguntamos qué características tiene una columna para que sea carga axial, pues hay algunas bases que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, para que sea carga axial, lo primero que debo de tener yo en cuenta es que el tamaño de la columna. Si una columna es muy alta, tiende a generarse un efecto de flexocompresión, que es el contrario a la carga axial. Entonces, si una columna es muy alta, si una columna es muy delgada, que quiere decir que tiene muy poco ancho en comparación con su alto, pues quiere decir que esa columna probablemente esté trabajando a otro efecto que sería la flexocompresión. Entonces, para que una columna sea a carga axial y la podamos diseñar bajo estos conceptos, pues tengo que pensar en una columna que no sea tan delgada y que tenga una altura prudente para poder ser utilizada. ¿Qué podemos hablar como una columna más o menos que tendería a trabajar bajo esas consideraciones? Pues una columna que pueda estar ahí mínimamente con rangos de 20 por 20 en una altura de 3 metros, 3,5 metros para una zona residencial o para una habitación residencial. Esas son las características que harían o que nos asegurarían más estar en esa característica. Sin embargo, también podemos diseñar o podemos observar más científicamente si eso es correcto o no. En este caso vamos a suponer que estamos en carga axial y que todo sucede conforme a lo que hemos platicado. Vamos a ver lo siguiente. Yo aquí poseo una fórmula que va a ser la fórmula general, que me va a dar la resistencia que tienen las columnas como material. A esta carga le voy a llamar carga nominal o resistencia nominal, que se refiere a la resistencia de la columna como acabo de indicar. Aquí viene, si ustedes lo leen, dice lo siguiente. Para calcular la resistencia de diseño, la resistencia nominal calculada con la ecuación anterior debe multiplicarse por dos factores. Uno es el factor de reducción de resistencia phi, que vale 0.70 cuando se usa refuerzo helicoidal, y 0.65 cuando se usan estribos. El segundo factor vale 0.85 para refuerzo helicoidal y 0.80 para estribos. Este factor se introduce en el reglamento ACI con el fin de tomar en cuenta que las columnas reales están sujetas a una excentricidad mínima. Entonces, pues ya leímos eso. Espero que le hayan entendido. Aunque creo que es un poco complejo, ¿no? La realidad es que cuando usted estudia estos temas, se encuentra con la complejidad de que mucho del vocabulario no se entiende o no se entiende el trasfondo de esto. Vamos a tratar de explicarlo o de volverlo más sencillo. Refuerzo helicoidal es el refuerzo que se utiliza en una columna circular. Entonces, cuando dice refuerzo helicoidal, me está dando el factor que tengo que multiplicar para una columna circular.
Cuando me dice estribos, estoy hablando de una columna rectangular o cuadrada y me está dando el factor para multiplicarlo en esa condición. Me dice que son 2 factores los que tenemos ahí. ¿Para qué son estos factores si yo ya tengo aquí una ecuación original? Y pasa lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí algún ejemplo. Vamos a suponer que yo puedo correr 100 metros en 10 segundos. Si sigo esa teoría, si sigo ese comportamiento, podemos pensar que yo 200 metros los puedo correr en 20 segundos. Que 300 metros los puedo correr en 30 segundos. Que 400 metros en 50 segundos. Que 600 metros en 60 segundos. Pero, como puedo ver, hay otros factores que están incidiendo ahí. Cuando yo hago una suposición tan ideal, pues supongo que no me canso, supongo factores que no son correctos totalmente. Igual en la columna, no es que la columna se canse, es que en primera, la columna está hecha de un material que es el concreto, que muchas veces no está colocado de manera correcta, no está bien compactado, no está bien realizado, se ha agrietado, cosas que ustedes verán o deberán ver en la materia de tecnología del concreto. Entonces, de lo ideal que tendría el material, hay cosas que le reducirían su resistencia. Yo no puedo pensar que el material es perfecto, tiene sus grietas, tiene sus falencias, que va a ser un desarrollo mínimo del elemento. Y el segundo factor que viene analizado es el factor de que las cargas no son perfectamente axiales. En la realidad, encontrar una carga perfectamente axial, o sea que la carga esté distribuida totalmente sobre la sección transversal, no es algo que vaya a suceder. Como no va a suceder, lo que voy a hacer es tomar o voy a calcular el diseño suponiendo que eso fuera posible y reduciéndolo o multiplicándolo por un factor para considerar esas pequeñas variaciones en la carga axial. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un diseño idealista. Como el diseño sabemos nosotros que no nos va a dar la resistencia correcta, vamos a multiplicar por un factor para que nos lleve a una resistencia más cercana a la realidad. Por eso es que ocupamos el segundo factor. Entonces, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a diseñar la columna C2, planta baja. Y vamos a ver, haciendo un poco de historia, y ustedes recordarán que los primeros rascacielos que se construyeron eran de acero y no de concreto. Eso iba asociado a que los rascacielos de concreto no existían porque el concreto no tenía una buena resistencia a la compresión, un F'C adecuado. Entonces, para poder yo tener una columna que funcionase ante tales cargas, necesitaba una columna de 6 metros que no permitía el paso de gente a través del edificio en la planta baja. Entonces, aquí importa mucho, primero, cuál es la columna que voy a diseñar, dónde está ubicada y en qué planta está ubicada. Si es en la planta baja, o el primer piso, o el segundo piso. Entre más abajo esté la columna, mayor debe de ser su diámetro o sus dimensiones. Ya cuando las columnas van disminuyendo, eso es normalmente para una columna de menores características. Vamos a ver lo siguiente. Dice, vamos a diseñar la columna C2 de la planta baja con los siguientes datos. F'C 250 kilogramos centímetro cuadrado, resistencia a la compresión del concreto. Acero Fy igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el acero más común. Rho igual a 2%, que es el porcentaje de acero, que si ustedes lo recordarán, dijimos que me recomendaban de 1 a 3%, yo voy a utilizar 2%. Refuerzo principal voy a utilizar varilla número 6. Para los estribos voy a utilizar varilla número 3. Y voy a iniciar con una sección cuadrada. O sea, voy a hacer una columna cuadrada
en vez de hacer una columna circular. Para que lo tengan también muy en claro, una columna cuadrada o una columna rectangular se diseña diferente a una columna circular. Por lo tanto, no podemos nosotros mezclar los diseños totalmente. Hay ciertos parecidos, pero hay que tomar consideraciones también, hay un poco diferentes. Y tengo ahí las cargas vivas de la azotea, la carga muerta de la azotea, L por light, D por dead, o sea, de muerta. Dice L, carga de entrepiso de azotea son 180 kilogramos metro cuadrado. Carga de la azotea 400 kilogramos metro cuadrado. Carga viva de entrepiso para oficina 200 kilogramos metro cuadrado. Y la carga muerta de entrepiso 500 kilogramos metro cuadrado. Esto pues lo estoy, para la cuestión del ejemplo, pues lo estoy inventando. Pero usted lo puede obtener como cuando desarrollamos nosotros la carga de la losa en el ejemplo que vimos anteriormente. Las cargas vivas, para el que se despistó de dónde provenían, ¿se acuerdan ustedes que platicamos nosotros que las cargas vivas dependen del funcionamiento de la estructura, para qué va a estar siendo realizada esta estructura? Entonces, si tiene un fin comercial, si tiene un fin de oficinas, si tiene un fin de gimnasio, si tiene diferentes cuestiones, pues a uno le toca como calculista pensar en estas características. ¿Cuáles son las características que debe tener esta estructura? Entonces, ahí es donde se complica un poco para nosotros definirlo. Cuando yo no tengo mucha experiencia, puedo irme a valores de libros, de tablas, que me sugieren más o menos la carga viva que debo de considerar dependiendo del uso del elemento. Pero sí que debo de tener yo más o menos experiencia y debo de más o menos cuantificar las características que va a tener dicho elemento. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso es encontrar la carga que va a estar teniendo que ser resistida por la columna en cuestión. En este caso, para mí, es la columna C2 de la planta baja. Vamos a ver, la columna C2 es esta que está aquí, por lo cual le corresponderá cargar una parte de la losa o de las losas que estén presentes ahí. Vamos a ver, de la columna C2 a la columna B2 hay una distancia de 10 metros. Por lo tanto, a la columna C2 le corresponde cargar la mitad de ese tramo. De C2 a D2 también hay un tramo de 9 metros, le corresponderá cargar la mitad de este tramo. De C2 a C3 hay 9 metros. Le corresponde cargar la mitad de eso. De C2 a C1 hay 9 metros y le corresponderá cargar la mitad de ese tramo. Entonces tenemos ahí un área que se forma, esta área, que vamos a llamar nosotros área tributaria, el área que le corresponde cargar a la columna. Entonces, por cada losa le corresponde cargar la mitad de cada claro y sacar esta área que tendríamos aquí. Si nosotros lo pensamos, pues vamos a ver cuánta área sería. Pues de aquí a acá es la mitad de BC, son 5 metros, más de C a D son 9 metros, la mitad sería 4.5, de tal manera que esto mediría 9,5. De 2 a 3, la mitad es 4,5. Más
4 y medio. Entonces serían 9. La suma de estos dos sería 9 y la suma de estos dos 9 y medio. Sería 9 por 9 y medio sería el área, dándome 85.5 metros cuadrados de área tributaria. Se multiplican la suma de estos dos por la suma de estos dos. Entonces, de cada losa que tengamos, me tocan 85.5 metros cuadrados para la columna. Vamos a ver. Ahora, vamos a considerar también en qué zona está esta columna. Porque ya dijimos, las columnas que están en la parte inferior cargan más que las columnas que están en la parte superior. Entonces yo tengo esta columna, que es la que estoy diseñando, C2 en la planta baja. Pero, pues si esta es la columna y le tocan 85.5 metros por cada losa de azotea, pues tiene aparte que soportar el peso de las otras losas que están ahí colocadas. Entonces voy a ver lo siguiente. A esta columna tiene que cargar el peso de esa azotea, de esta losa, el peso de esta losa, el peso de esta losa y el de esta losa. Entonces, por la posición en la que se encuentra, tiene por encima de ella 3 losas de entrepiso y una de azotea. Entonces ya sé el área tributaria y sé que le corresponde cargar 3 losas de entrepiso y una de azotea. Entonces voy a lo siguiente. Vamos a ver. Ahí quedamos en eso. Y vamos a desarrollar lo siguiente. La siguiente parte sería ver cuál es la carga que le correspondería cargar a cada losa. ¿Cuál es la carga por losa? Yo sé de la información que me han dado que la carga muerta es para el entrepiso 500 kilogramos metro cuadrado y de carga viva 200. Una fórmula que nosotros utilizamos ya para diseñar la losa para la losa en 2 direcciones era que para encontrar la carga que generaba la losa debíamos de multiplicar 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y eso me iba a dar el valor de la carga de la losa o la carga de la losa en entrepiso. Entonces es lo que voy a hacer. Estos son los valores de 500 y 200, son los valores que me da el problemario o me da el problema. Y los sustituyo en los factores adecuados y me queda 920 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahora voy a sacar el de la losa de azotea. La losa de azotea tenía 400 kilogramos sobre metro cuadrado de carga muerta y 180 kilogramos metro cuadrado de carga viva, dándome 768 kilogramos sobre metro cuadrado. Se multiplica 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Háganlo por favor en su calculadora para que chequen las operaciones y entiendan lo que estamos haciendo. Esto que viene aquí de área tributaria es lo que ya hicimos o lo que ahorita les platiqué en el video. Lo pueden revisar. De los 85.5 metros cuadrados de área tributaria. Y ahora voy a sacar yo la carga que le corresponde a la columna como tal, a la C2 de la planta baja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el número de losas de entrepiso multiplicado por la carga de la losa de entrepiso por el área tributaria más la carga de la losa de azotea por el área tributaria. ¿Por qué dije yo que tenía 3 losas de entrepiso? Tengo 3 losas de entrepiso por encima de la columna y una de azotea. Siempre voy a tener una de azotea. No pueden haber más losas de azotea en esa zona, ¿no? Por lógica. Entonces tengo 3 de entrepiso
y una de azotea. Por eso es que dice el número de losas de entrepiso. Tres losas de entrepiso están por encima de la columna de la planta baja por por la carga de entrepiso que fue, en este caso, 920, que lo acababa de obtener. Y luego multiplicado por el área tributaria, que es 85.5. Esta sí, invariable para la losa de azotea o la losa de entrepiso, va a ser lo mismo. Más el número de losas de azotea, pues no tengo que ponerlo porque siempre va a ser una, ¿no? Por eso es que no lo estoy poniendo ahí. Que es 768 kilogramos metro cuadrado la carga de azotea, que aquí tenemos, multiplicado por el área tributaria, que es la misma área tributaria para entrepiso y columna. La suma de estas operaciones, lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 920 por 85.5, más 768 por 85.5, y me va a dar 301.644 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que la columna, en el peor de los casos, en el escenario más complicado, tiene que cargar 301.644 kilogramos. Entonces yo tengo que diseñar una columna para resistir dicha carga. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que tengo que soportar. Vamos a ver, por obvias razones, yo necesito una columna que aguante de perdido esa carga o que aguante más. Si yo pongo una columna que aguante más de eso, podemos diseñar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar nosotros a hacer unas iteraciones. ¿Qué quiere decir? Voy a proponer valores de columna que sirvan para esta carga. Esa va a ser la forma más sencilla que lo podamos realizar. ¿Qué quiere decir? Pues yo me puedo imaginar una columna, imagínense, pues es un edificio, como está planteado aquí, de unos 4 pisos. Ese edificio pues debe tener algunas cargas importantes porque si es un edificio, no, como está ahí planteado, pues no parece ser una casa residencial. No parece tener poca carga. Entonces, pues yo tengo que suponer que va a estar un poquito cargado. Voy a suponer para este caso una columna de 40 por 40. Pero no quiere decir que tenga yo la razón aún. Perdón, aquí no es 40 por 40, aquí es 45 por 45 la columna. No había corregido esta parte. No es 40 por 40 como está aquí. Es 45 por 45 cuadrado. La voy a evaluar. Voy a ver si resiste o no resiste los 301.000 kilogramos. Entonces vamos. Voy a ver. Voy a suponer 45 centímetros. Acá vamos a suponer que va a tener. Y estos 37 lo vamos a quitar. Eso no me es útil aún. Tengo una columna de 45 por 45. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar el AG. El AG es el área gruesa, es el área de la columna como tal. El área de la columna la voy a obtener multiplicando el área propuesta, 45 por 45. Eso me va a dar 2025 centímetros cuadrados. Eso es lo que tendría de área esa columna propuesta de 45 por 45. Ahora, yo voy a sacar el porcentaje de acero que debo de elegir el porcentaje de acero. Como ustedes recordarán, me decía la literatura que tenía que utilizar del 1 al 3% de acero del área de la columna. En este caso, elegí 2%. Entonces, 2% es igual a tener 0.02. 2% es igual a 0.02.
Entonces lo que voy a hacer es calcular el contenido de acero que tendría yo que tener para ocupar el 2% del área de la columna. Entonces voy a multiplicar el 0.02, que es el 2%, por el área gruesa, los 2025 centímetros cuadrados, y me va a dar como valor 40.5 centímetros cuadrados. Me dice que necesito yo colocarle 40.5 centímetros cuadrados, que eso es el 2% del área de 2025 centímetros cuadrados. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme yo a la ecuación para tratar de descubrir si realmente esta columna puede resistir los 301,000 que son necesarios para poder seguir. Entonces voy aquí y voy a la fórmula. Estos son los factores que empezamos nosotros a platicar en el inicio del video, que reducían la resistencia, y esta es la ecuación original que íbamos a utilizar. Entonces, para una columna de características cuadradas o rectangulares, vamos a utilizar 0.65 y 0.80, invariablemente. Recuérdelo muy bien, columna cuadrada o rectangular, 0.65 y 0.8. Y esta es la ecuación normal que vamos a utilizar nosotros. Dice 0.85 de F'C por AG menos AS más AS por FY. Cuando nosotros vemos aquí, F'C va a ser 250 kilogramos centímetro cuadrado, que es una resistencia normal. AG va a ser 2025, que es lo que tenía aquí, que es el área total de la columna. Y AS es el área de acero que le vamos a poner. A esto le vamos a sumar el AS, que son aquí los 40.5, multiplicado por el FY, que son 4200. Entonces vamos a hacer esa operación y me va a quedar la resistencia que tendría la columna, el phi P subíndice N, que sería como la carga nominal. Entonces, muy importante, acuérdense de las propiedades de las matemáticas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted no maneja bien la calculadora, lo primero que puede hacer para poder resolver el problema es restarle AG menos AS, luego esto multiplicarlo por F'C y luego multiplicarlo por el 0.85. Más el AS, y luego ya que tengo este valor, le voy a poner más, y luego le pongo entre paréntesis la multiplicación que sería 40.5 por 4200, cierro paréntesis, y me da el valor final de esa operación. Luego todo ese valor, ahora sí lo voy a multiplicar. Una vez ya obtenido todo esto, lo multiplico por 0.65 y por 0.8. Y me queda el valor de 307.739.25 kilogramos. Por favor, háganlo ustedes en su casa para que puedan comprobar eso y para que no tengan problemas al resolver el problema. Entonces, tenemos nosotros dos valores. Uno es 301,000 y otro es 307,000. Siempre pasa lo mismo y espero que se entienda, porque muchos no comprenden qué es una carga nominal y qué es una carga actuante. Cuando yo les platicaba a ustedes que imagínense que yo tengo un bulto de 100 kilogramos, vamos a suponer, y yo traigo una persona para que la cargue. La carga actuante van a ser 100 kilogramos. La carga resistente va a ser lo que pueda cargar esta persona. Por lógica, la persona debe de cargar, para que pueda cargar el bulto de 100 kilogramos, necesita tener la capacidad de hacerlo. Si no tiene la capacidad, fallaría. Pero el bulto pues siempre va a ser 100 kilogramos, independientemente del problema. Eso es lo que quiero que quede muy claro. En este caso, la carga que va a estar actuando sobre la columna va a ser PU, va a ser 301,644 kilogramos.
nunca va a variar. Lo que yo tengo que hacer es buscar una columna que sea capaz de soportar esos 301.644 kilogramos. En este caso, una de 45 por 45 resiste 307.739.25 kilogramos. Si el valor que obtuviese, a lo mejor yo hubiera propuesto otro valor, no sé, 40 por 40 o 35 por 35 y no me da los 301.000, quiere decir que tengo que buscar otra área, una dimensión mayor para poder resistir este elemento. Entonces, por eso les digo, esta es una prueba y error. En este caso sí me dio 307.000, que es mayor a 301.000. Por lo tanto, puedo pensar que la sección de 45 por 45 es adecuada para esta característica. Como ya sé que está bien, ahora lo que tengo que hacer es sacar el número de varillas que son 40.5 centímetros cuadrados, que es el acero que me pide que le ponga. Entonces, vamos a ver. 40.5 centímetros cuadrados, pues es el acero total. Entonces, voy a utilizar varilla número 6. El área de la varilla número 6 es 2.87 centímetros cuadrados por cada varilla. Si yo divido 40.5 entre 2.87, me voy a dar cuenta que necesito 14.1 varillas para poder tener el área de 40.5 con esas varillas que estoy diciendo. Como no le puedo poner 14.1, pues le voy a poner una cantidad mayor, porque si le pongo más, pues no es problema, ¿no? El problema es que le ponga menos varillas de las necesarias. Entonces voy a optar por colocarle 16 varillas, número 6, para esta columna. Y luego viene la separación de estribos. Esta es una columna cuadrada. Las columnas cuadradas utilizan estribos número 3. Bueno, elegí utilizar el estribo número 3. Y me pide a mí una separación. Para nuestro caso, la separación entre estribos va a seguir 3 criterios. También quiero dejar esto en claro. Una columna no siempre es, estos 3 criterios que estoy poniendo, no son los 3 criterios que siempre van a aplicar. Dependiendo si es una zona sísmica, las características o los criterios cambian y son diferentes a estos. Entonces, yo espero mucho que ustedes entiendan que el diseñar o el diseño que vemos nosotros es para ciertos casos en específico. Diseño sísmico, la separación de estribos debe de cambiar a las características que estamos poniendo aquí. ¿Cuáles son las 3 características para una columna que está en una zona como Monterrey? Pues son 48 veces el diámetro del estribo. El estribo es número 3. El estribo número 3 tiene por diámetro 0.9525 centímetros. Muy importante, porque veo que generalmente muchos se equivocan en esto. Un diámetro no es lo mismo que el área. Por lo tanto, 0.9525 es el diámetro de la varilla número 3, no el área. El área es 0.71. Por eso que muchos se confunden y dicen, no, este valor está equivocado. No. Esto es diámetro. 48 veces el diámetro del estribo. El diámetro es el número 3, 3 octavos de pulgada, y 3 octavos de pulgada son 0.9525 de diámetro de la varilla número 3. 48 veces multiplicado por el diámetro del estribo me da 45.72. Siguiente criterio, 16 veces el diámetro del refuerzo longitudinal. La varilla es número 6. El área, el diámetro es 6 octavos de pulgada o 6 octavos de 254. Eso es 1.95 centímetros. Ese es su diámetro, una vez más. 16 por 1.95 me da 30.48 centímetros. Y el tercer criterio, la distancia menor entre 2. Como es una columna cuadrada, no tiene una distancia menor. Las dos son iguales, son 45 centímetros. Pero si fuera una columna, por ejemplo, 20-40, pues sería 20 entre 2, ¿no? La distancia menor entre 2. Entonces, aquí como es igual, pues es 45 entre 2, me da 22,5. De los 3 valores que elegí, voy a utilizar el menor. El menor de los 3 es el que va a regir.
Entonces, los estribos los debo de separar cada 22,5 centímetros, pero como pues es lógico, pues no le voy a decir al albañil, oye, dale a cada 22,5, pues no. Entonces elijo un valor más común, más simple, que sería estribos número 3 a cada 20 centímetros para la columna que estoy diseñando en ese aspecto. Y pues lo que hago es el armado. Generalmente es lo que vamos a ver aquí. Pues le voy a dar sus 5 centímetros de recubrimiento por lado, 4 o 5 centímetros. Le voy a colocar las 16 varillas que ahí están. Le voy a colocar los estribos, que los coloqué de esta manera, ¿no? Como podemos ver ahí. Estribos a cada 20 centímetros, ahí lo estoy poniendo. Y estoy haciendo el siguiente armado para colocar las 16 varillas. El estribo principal. Y acá un amarrado, ¿no? De este elemento. Como viene ahí dibujado. Entonces hasta ahí nos quedamos en esta partecita. Cualquier duda, pues les pido que la pongan ahí en el video, en las preguntas. Si no, me contactan directamente a través de los grupos.